el nuevo sistema de justicia penal, más o menos a la misma proporción de personas les está pidiendo dinero a la policía para dejarlos ir, y es más o menos el 20%, ¿no? Y puedes ver que la siguiente rayita es el Ministerio Público, donde baja, van exprimiendo una naranja, digamos, ¿no? Y donde baja la corrupción como a 12 o 10%, el porciento de personas que dicen que el MP les pidió dinero para dejarlo ir, y luego ya cuando llegas a la etapa de juicio ya llegó a super exprimida la naranja, o no sabemos qué pasó, o los jueces no son tan corruptos, y ya baja como a 2 o 3%. Obviamente estamos hablando de las personas que no tenían dinero en la bolsa, o no pudieron corromper eficazmente a la autoridad, porque los que sí pudieron, pues no están representados en esta encuesta. Pero te da una noción de dónde está concentrada la corrupción, ¿no? Entonces, cuando se habla de políticas públicas, dizque para incrementar la eficacia del sistema penal, se las paso, ¿no? Como por ejemplo que haya prisión preventiva automática, ¿no? Pues bueno, la prisión preventiva automática no te va a impedir que un policía pida una mordida para soltar a la persona que detuvo, ¿no? Y entonces tendríamos que estar pensando en políticas que tienen que ver con incrementar la capacidad del sistema para retener a personas como Isa, por ejemplo, ¿no? Contratar a personas como Isa para que ella sea alguien como ella, ¿no? Con esas destrezas que puedan pescar un caso complejo. La mayoría de lo que está pescando el sistema ahorita son robos de Oxxo, o sea, no es el tipo de crimen que es más relevante, no hay congruencia entre el crimen denunciado y el crimen que está atrapado por el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo retenemos a personas así? ¿Cómo retenemos a policías que puedan ser capaces de ejecutar actos de investigación que sustenten la investigación criminal? Y las encuestas sí te pueden dar un montón de información de este tipo. O sea, tú puedes saber a través de los presos cómo fueron interrogados, si fueron torturados o no. Aquí tengo otra, por ejemplo. Medimos tortura con la encuesta de INEGI y se midieron como 20 formas de tortura y luego se agregaron todas por tipo de delito. Entonces, lo que tú puedes ver aquí es que secuestro no es el delito más cometido, es el delito más torturado, ¿no? Entonces, las personas que están acusadas de secuestro, 94% de ellas fueron torturadas de alguna u otra forma. En cambio, los de violencia familiar solo el 53%, solo, ¿no? Pero a casi todo el mundo lo están torturando. Entonces, te puedes dar cuenta cómo está el sistema procesal penal procesando los casos y si son acusaciones penales que van a sostenerse. Entonces te permite auditar la calidad de personal que tienes. O sea, obviamente todo esto es como, yo creo que hay que arrojar una lluvia de estrategias para lograr mover a estas instituciones a que cambien el comportamiento que hoy tienen y que pues, podamos empezar a eludir esta respuesta estratégica y que ellos empiecen a pensar que pues, maquillar la estadística delictiva es un despropósito, y que la transparencia y la publicidad empiezan a ayudar a que la gente confíe en las autoridades y quiera venir y entregar información. Y pues hoy tenemos una situación pues yo creo que la Ciudad de México tiene una de las peores procuradurías del país. Bueno, no lo creo, es bastante evidente a partir de los datos. Entonces, y además también es una de las más grandes e importantes. Entonces va a haber que hacer un esfuerzo titánico y de entre todos para moverla a otra situación, ¿no? Es lo que yo diría. Gracias. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita, cuánto tiempo nos quede. Yo quisiera nada más mencionar que, entiendo que esta parte de transparencia hacia la política pública es muy interesante, pero quisiera también mencionar que la transparencia tendría que tomar unas dimensiones culturales, estructurales y organizacionales, porque si no puede hacerse idealmente en algún momento una política pública en este sentido más adecuada, más eficaz, pero si no se vuelve una cultura o como parte de la cultura de la legalidad, el ser transparente, entonces se hace como, ¿no? Como un globo que eventualmente funcionará, pero si no hay la mecánica que lo haga funcionar, pues no va a ser posible. Vivimos en una cultura laboral y organizacional en la que se premia el callar, en la que se premia los secretos y en la que se valoran los equipos de trabajo por qué tan fiel eres al comandante, al director, al jefe, a quien quiera mencionar, ¿no? Entonces, mientras esta cultura no cambie, que es otro proceso, entiendo que lo que dijeron va en otro nivel, pero me parece importante ligarlo a lo estructural, a lo organizacional, porque en ese sentido se podría retener a gente como ustedes en una cultura laboral que sí esté dispuesta a abrir, a saber, a conocer, teniendo la otra cultura laboral, por supuesto que no queremos a nadie como ustedes, porque
que no interesa que se sepa, ¿no? La otra, hablando de esta parte de la cultura laboral y ligando con otras mesas que estaban también discutiendo cosas muy interesantes, diría que a todos los niveles se necesitaría reforzar este valor de transparencia. Porque si yo soy una secretaria, soy un ministerio público, soy un PDI, no importa cuál, tengo cierto nivel de transparencia y cierta obligación de transparencia. Y como fiscal o como caso o como comunicación social de la Procuraduría, no importa qué nivel, se tiene que tener claro que sí se puede transparentar y que sí es necesario hacer y que no nada más lo menciono porque a veces el pretexto es como son datos personales no se puede hacer nada, ¿no? Está en investigación todo. Cierta rendición de cuentas, ¿no? La opinión pública necesita cierta rendición de cuentas. Entonces sí me importaría, bueno, lo que estoy diciendo es, esta parte de rendición de cuentas tiene muchos matices, tiene diferentes niveles y habría que permearlo en todos ellos. ¿Quieren comentar algo, alguna reacción? Solo decir, si me permites, Isa, digamos, es que efectivamente parte creo que de ordenar la casa es eso, o sea, no podrías no pensar en procesos organizacionales. También a veces se ve como que todo reactivo el tema de transparencia o ahí vas atendiendo la solicitud al día y no se piensa en mejoras estructurales o de procesos. O sea, digamos como parte del mecanismo institucional. E incluso para generar las propias versiones públicas, para ir ordenando los archivos. Entonces, esa parte sí, e insistiría en la parte de profesionalización, aunque suene medio shalala, es que sí, sin profesionalización no puedes, o sea, tendrías que tener perfiles, no solo en la parte de transparencia, sino un poco tomando lo que decía Roberto, pues sí necesitas, según tus áreas de investigación, y eso se comentó también, digamos, con el propio ministro, digo, pues dependiendo, a ver, si ahora que traen inteligencia financiera, pues necesitas, si tú tienes a jueces o a ministerios que te van a hacer la averiguación previa por temas financieros y no saben leer un estado financiero, pues eso nunca va a prosperar, ¿no? O si no tienes un tema de una unidad específica que haga, sin sonar al CSI, ¿no? Tampoco quiero ser así a ese nivel, pero sí necesitas profesionalizar a la gente en las áreas primero sustantivas de su propia labor y luego no olvidar las competencias transversales. Digamos, ahora en el tránsito de la Procuraduría, pues sí se estaba pensando, al menos eso nos comentaron, en una especie de plan, porque la gente no va a pasar en automático, sino que tiene que pasar, entiendo, como por un examen, o esa es la lógica que quieren hacer, y como de profesionalización. Y entre esas materias sí meter la parte de transparencia de datos personales, pero esa es como una más las que necesitas saber, ¿no? De manejo, no sé, de investigación, jurídico, cómo armas este tipo de bases, tendrías que tener alguna que te hiciera esto y la parte de priorizar. Entonces, eso sin duda, más que tu comentario es valiosísimo, porque sin eso, o sea, a lo mejor dimos por hecho que eso tendría que venir parte de la organización, de cambio, lo apuntaría, no sé qué pienses, Isa. Y yo nada más añadiría, lo que dijiste es súper importante. Sí. Yo en mis clases de transparencia doy una materia que se llama secretos. Las estructuras de los secretos que son legales, no los misterios, porque esos ya no son legales, pero sí los secretos que son legales y que existen en todos los sistemas jurídicos, se protegen a partir de la siguiente lógica: la responsabilidad y el riesgo de que se abra la información y la responsabilidad de quien detenta la información. Y puedo asegurar que en todas nuestras procuradurías no hay una política correcta, normativa, de resguardo de la información. Entonces, como dices tú, aquí son puros cotos de poder y generalmente, o sea, esto es puramente intuitivo, todavía no tengo ningún estudio, pero me encantaría escribirlo. Yo puedo asegurar que la mayor parte de la información está albergada en el pie de la pirámide, donde hay más personas. Ahí es donde hay más información y la tienen más secuestrada que la cabeza de la institución. O sea, generalmente las cabezas de la institución en este tipo de organizaciones no tienen suficiente información o no tienen el control político de la información. Entonces yo empezaría también por decir, pensemos en una política de transparencia, en fin, pero una que venga pegada con una de secretos y de protocolos de administración de información, en la que puedes controlar usuario de la información con responsabilidad correspondiente. Correcto. Estoy de acuerdo, es completamente cierto. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado con muchos policías, agentes del Ministerio Público,
y los que están en la base de la pirámide, digamos, y concentran un montón de información y no tienen ningún incentivo para hacerla ascender. Al contrario, por justamente esta, pues no solo es una cultura laboral de reprimir a quien te quiere revelar un problema, sino que también lo que está sucediendo es que quienes a veces están como mandos intermedios o más arriba, lucran con lo que está sucediendo perversamente dentro de instituciones. Entonces la policía, por ejemplo, es la caja chica de los gobiernos, ¿no? Es una fuente de rentas ilegales perpetua, ¿no? Y entonces hay un desincentivo de que los que están en la punta de esa pirámide de explotación pues, quieran desactivarla, ¿no? Al contrario, quieren utilizar los mecanismos a veces perversamente, por ejemplo, los controles de confianza se utilizan a veces perversamente para al policía que no quiere cobrar rentas ilegales o no quiere pasar, ¿no? Entonces se ha creado una cultura de no hablamos de los problemas, porque los problemas benefician a ciertas personas, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer los servicios de asuntos internos, el manejo de denuncias de ese tipo, quizás extraerlos de la jerarquía institucional normal para que los asuntos internos puedan realmente hacer investigaciones eficaces. Creo que podríamos crear mecanismos como en Estados Unidos se conocen como whistleblower laws, ¿no? O sea, que fortalezcan mecanismos de denuncia. Y creo que hay que revisar lo que se ha hecho con el asunto de los datos personales, por ejemplo. Me ha parecido un exceso este asunto de que no puedes, o sea, tu rostro es un dato personal, ¿no? Ya eso difundirlo es un problema a veces, o el nombre, y se vuelven incomprensibles las sentencias, y si las sentencias son incomprensibles, entonces el Poder Judicial carece de legitimidad para explicarse. Entonces, yo creo que es un conjunto de cosas que hay que revisar. Pero valiosísimo el comentario. No sé si tengan alguna otra cosa, algún tema por ahí atrás. Sí, felicitar yo nada más hace algunos meses el doctor Volpi, que es el actual responsable de cultura aquí en la UNAM, presentó un libro relacionado sobre el caso Cassés. Él lo dijo concretamente, y yo estoy de acuerdo con él, el gran problema que tenemos en este país es la impunidad. Y si no se ataca este problema de fondo, ya estamos viendo en varios estados, caso Puebla, en otros donde la gente está tomándose ya su propia justicia. Decían, no, tú eres el culpable de esto, y actuamos. Estamos viendo este caso de Veracruz, penoso, terrible, que entre el gobernador y el fiscal, cada quien por su lado, y la gente que se fregue. Hay 29 muertos, algo concreto que ahorita está, pero quemando. Hablaste hace poco, alguien de ustedes comentó, el doctor Cosío ya dijo, hay en los medios políticos que hay una propuesta ya del Ejecutivo, del presidente Obrador, de renovar el Poder Judicial. ¿En qué condiciones y cómo? Habría que ver. Por todo esto nada más es la punta del iceberg. Y aquí se está jugando parte de la credibilidad del presidente, del Poder Judicial, de lo que queda. Porque si de estos ratos nos dicen que aquí no pasó nada y Chayito Robles se va tranquilamente, cuidado, porque ese es un gran problema. Yo nada más les propongo a ustedes qué se tiene que hacer en casos de impunidad, porque ese es el problema con la gente común y normal. Dice, ¿para qué voy ante el ministerio? ¿Para qué voy a denunciar esto y esto cuando no te dan resultados? Que bueno, tienes 6 horas ahí. O mujeres, es una gran pregunta. Mujeres que tuvieron problemas de violación. Ahorita hay otro escándalo aquí de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. ¿Cómo es posible que un policía viole a una mujer ahí? Y no está claro, el problema de las marchas. Pero quedémonos con una pregunta para concretar. Yo con eso preguntar, concretamente, ¿qué vamos a tener que hacer contra la impunidad? Porque ese es un gran problema. Gracias. ¿Quieren? Pues que sí, tú. Pues que es la pregunta de los 64,000, diría yo, es muy complicada. O sea, sí es, la eficacia es un tema clave. O sea, tendría que ser de resultados, como bien apunta. Tendría que ser de, como decía la doctora Isa, mostrar los avances de las investigaciones y que sí caminen. Eso también, de un intercambio de información real entre los sistemas de los pedazos que cada quien tiene, incluyendo la parte, tomando en cuenta lo que hacen los académicos, digamos, esas investigaciones también, para tratar de lograr esa eficacia. Obviamente sí aplicar la norma, cambiar el tema estructural organizacional necesariamente, que eso tiene que venir de cabeza, pero también a todos los niveles. O sea, digamos, el tema de profesionalización y de mejora de perfiles pues tiene que ser necesariamente sí o sí, si no eso no pasa, porque muchas veces es por partes de corrupción, otras veces es porque también la gente no sabe qué hacer. Y eso, ¿pondrían alguna cosa más, Isa, que quieras agregar? Eso. Pues yo creo que reiterando lo que dijo Isa, justamente, ¿no? O sea, ahí lo puedes ver muy claramente, en un caso, el de la estafa maestra, ¿cuál sería o sea, el blanco estratégico? Pues está ahí en el centro de esos nodos, ¿no?
Entonces, concentrar las investigaciones criminales en quienes son los responsables principales de que se cometan algunos delitos es una forma estratégica de dar una respuesta, porque la mayoría de los delitos los está cometiendo un conjunto de personas muy pequeñito. Entonces, concentrar esfuerzos de esa forma, yo creo que, y además esto ayuda a identificar cuáles son los blancos estratégicos, yo creo que esa es la forma de operar, ¿no? Y el sistema de juicios orales permite que la transparencia en sí misma sea una sanción contra quien comete un delito de este tipo. O sea, es un nivel de vergüenza esto. Y entonces, y creo que ha habido un conflicto entre el derecho a la protección de la privacidad y los datos personales y el derecho a tener la sanción pública de que te estén juzgando y cuestionando públicamente y obligándote a rendir cuentas sobre un hecho delictivo. Entonces eso es un factor disuasor enorme. O sea, yo creo que cualquiera de los que participaron en esta red de corrupción, que los pongas a declarar en un juicio oral, sería una gran vergüenza para sus familiares, amigos, todo. Entonces eso tiene un efecto multiplicador, que dices, no, pues no está tan fácil hacer esta clase de conductas, no me conviene a mi familia, a mí, ¿no? A mis hijos, etcétera. Y entonces la gente empieza a buscar alternativas, ¿no? Pero lo que estamos viendo en México es que es rete fácil. O sea, es irrisoriamente fácil cometer actos de corrupción, enriquecerse de esa forma y que nunca te sancionen además. Entonces, creo que es usar la posibilidad de que haya estos juicios orales. E incluso creo que habría que empezar a usarlos dentro de la Procuración de Justicia misma contra los funcionarios que han cometido actos de corrupción ahí y hacer este tipo de ejercicio, decir, ok, empecemos con las cabezas, que o sea, es sumamente conocido, que están lucrando con las rentas ilegales, ok, pues que se arme una investigación y que haya un juicio, en lugar de nada más la clásica de, pues renunció, ¿no? Cambió de sexenio y renunció. No, necesitamos una investigación penal ejemplar, y cuando los que están en la base de la pirámide de las instituciones criminales, los policías, vean que una institución va contra un mando, que está cobrando rentas ilegales, ahí se acabó. O sea, se dan cuenta que hay un cambio de señal y ven a qué se ajustan, si se quedan en la institución o se van, ¿no? Podríamos ver a lo mejor renuncias masivas si se quedan un 30% de los policías que estaban antes, ¿no? Entonces yo creo que hay que usar las herramientas que nos está proveyendo el propio sistema para empezar a generar un cambio de incentivos, porque con los funcionarios que hay yo creo que no se pueden hacer investigaciones criminales si están sobre todo ahí para lucrar con la institución como está, ¿no? Pues bueno, ¿les parece si cerramos aquí? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Ya nos quedamos.